Y en este momento hablan los asambleístas. Allí estamos con César, adelante. Sí, mira, Andy, estamos en vivo, acaba la rueda de prensa. Construye, ha dado su postura, el juicio está ya establecido. Para mí ya las cartas están echadas, no hay los votos suficientes para censurar a la ministra. La bancada de Construye ha tomado una posición de abstención. Nos parece extremadamente extraña su posición cuando firmaron el juicio político, cuando han apoyado el tema del juicio político, incluso han dado su firma para la interpelación, y la semana pasada incluso nos han dicho que van con todo al tema del juicio político. Hoy extrañamente deciden abstenerse. Yo espero, y eso necesitamos respuestas de Construye, de que no sean temas a cambio de una calificación de su lista de asambleístas nacionales que está pendiente en el Tribunal Contencioso Electoral, que no sea a cambio de temas en la Contraloría General del Estado que han salido últimamente en contra de algunos miembros de Construye. Yo espero que no sea así, y esperamos respuestas de la posición de Construye, pero que Construye se haga cargo de haber salvado a la ministra del Interior. Ellos son los responsables de que la ministra se haya salvado y que siga en su cargo. ¿Usted considera una derrota política esto? No, yo creo que más bien al contrario. Yo creo que es importante el triunfo que hemos tenido para demostrarle a la gente que es absolutamente claro de que la ministra incumplió sus funciones. Vino la ministra al Pleno de la Asamblea Nacional, por fin logró sacar por lo menos las 400 hojas que no conocemos de un famoso Plan Fénix. Por lo menos ya sabemos que existe un voluminoso documento que no sabemos su contenido, pero creo que es un triunfo de la ciudadanía el hecho de haber tenido acceso a información que no teníamos, primero, y segundo, haber confirmado que lo que habíamos planteado es verdad. No hay Plan Fénix, no hay recaptura de reos peligrosos y no existe una adecuada disminución de los índices de inseguridad. Gracias. Asambleísta Berresueto, usted lo acaban de escuchar. Es los momentos cruciales de todo lo que ha constituido este juicio político, con los 13 votos que aquí lo vieron ustedes, Construye, retiraba. Prácticamente esta historia estaba saldada, aunque aún falta un tramo del debate, todavía van a votar, pero acaba la revolución ciudadana en una rueda de prensa de asegurar que esta situación está definida y que no se van a alcanzar estos 92 votos para censurar a la asambleísta Mónica Palencia. Lo preguntaba si es que consideran que esto es una derrota política. Ellos consideran que no, sin embargo, evidentemente, nuevamente, pues en el caso de aquellos ministros que han sido sometidos a estos procesos en este gobierno, pues ambos han salido bien librados, lo cual da cuenta aún de la fortaleza política que tiene el gobierno nacional en este momento. César, recapitulemos un poco, ya es el segundo asambleísta con el que conversas durante esta jornada y que te dice, el primero con quien conversábamos decía que ni siquiera sentía que este juicio debía llevarse a cabo, existir. Ahora este asambleísta es un tanto más claro, dice las cartas están echadas. Esto ya tiene un panorama mucho más claro y por supuesto favorable para Mónica Palencia. ¿Crees entonces, César, que el resto de la tarde es un asunto más bien protocolar o existe de alguna manera que se consigan los votos que le den un viraje a la situación? Para nada, Andy, es simplemente mero trámite, como dicen en el ámbito futbolístico, lo que va a pasar de aquí hasta seguramente pasadas las 6 de la tarde. Quien hablaba con nosotros era Leonardo Berresueta, asambleísta de la Revolución Ciudadana, quien era el interpelante junto a Paola Cabezas en este juicio político en el cual se planteaba que no existía un plan Fénix, de que los índices de inseguridad que reporta el país eran razón suficiente para destituir a la ministra, y el tema de la intromisión a la embajada mexicana que quedó en suspenso, pues se concentraron en los otros dos aspectos. Sin embargo, en el inicio del planteamiento de este juicio político era parte de los argumentos que presentaron los asambleístas que propiciaron este juicio político. En este sentido, la ministra permanecerá seguramente en funciones hasta finalizar este gobierno en el año 2025 y tendrá de aquí en adelante importantes retos. Uno de ellos, el tema de los secuestros que superan los 2.000
8, como lo mencionamos el día de ayer, el tema de las extorsiones que pasan las 10.000, que son los temas que en este momento están afectando a cada uno de los ecuatorianos. Más allá de lo que pase en el espectro político, esto ya viene a ser una especie de pre-campaña. Aquí se están disputando muchas cosas, Andy, protagonismos sin duda alguna en el ámbito político, y quien se vea fortalecido y debilitado en este momento probablemente se vea catapultado en medio de una crisis energética que juega otro papel aparte, pero que seguramente será otro de los escollos que tendrá que sortear el presidente si quiere alcanzar la reelección en este próximo año, Andy. César, para cerrar, compañeros, son 3 puntos, lo mencionabas mucho más temprano, pero se renueva nuestra audiencia. Son 3 puntos por los que hoy Mónica Palencia está siendo el centro de esta palestra. Vamos a recapitular y seguiremos en contacto. Sí, por supuesto, Andy. Mira, los 3 puntos son el tema de el no cumplimiento de las funciones. ¿Cuáles son las funciones de la ministra de Estado? Generar políticas públicas en seguridad, liderar y comandar a las instituciones del orden, en este caso la Policía Nacional, y cuando estuvo al frente del Ministerio de Gobierno, de todo el frente del bloque de seguridad. Y dentro de esos puntos, de esas competencias en específico, de lo que se le acusaba a la ministra, era de que el Plan Fénix no existía, de que no se había implementado como una política pública, que no se había suscrito mediante un decreto, incluso cuando se comenzó con el proceso de juicio político. Ese era uno de los principales argumentos. Aquí se citó al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, señalando que él mismo había dicho que se estaba esbozando este Plan Fénix y que por lo tanto no podía implementarse aún. Por otra parte, que no se había hecho nada en favor de reducir la dramática situación que se registraba durante el gobierno de Guillermo Lasso, en donde el Ecuador ocupó sin duda alguna los primeros lugares con ciudades como las más inseguras del mundo. En este momento, la ministra en descargo dijo lo contrario. En el caso de homicidios hay una reducción del 17%. En contrarréplica, los ministros interpelantes le dijeron: hay un subregistro, porque ustedes dicen que hay más de 2.000 homicidios, por otra parte la Fiscalía General dice que hay cerca de 4.000. ¿A qué número le hacemos caso? Era una de las interrogantes que planteaban. Y la última, el tema de la fuga de importantes cabecillas de los GDOs acá en el Ecuador. El principal, Adolfo Macías, alias Fito, quien fugó a inicios de este año, aprovechando las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, a cual se le atribuye la falta de liderazgo en las cárceles del Ecuador. Estas 3 habían sido las causales que tenían que probarse en este hemiciclo. A decir de la RC se probó, a decir de la ministra no se pudo probar absolutamente nada. Lo cierto es que más allá de lo que diga la ley y de lo que logró plantearse este día aquí en la Asamblea Nacional, las cartas están echadas cuando Construye retiró esos 13 votos. Hay algo, han dicho aquí los asambleístas de la Revolución Ciudadana por debajo, que los motivó. Eso ya queda en el ámbito de la especulación, porque no se han presentado prueba alguna para llegar a ese nivel. Se señalaba que el ministro Félix Wong de Gobierno estuvo cabildeando. Bueno, esa es la labor del ministro de Gobierno, conversar con las distintas bancadas para lograr los resultados para el plan de gobierno planteado, y lo tuvimos en exclusiva Félix Wong con nosotros. Pero ya será tema del análisis meramente, Andy. Lo cierto es que al cerrar la jornada, Mónica Palencia quedará absuelta y liberada de este juicio político, y ustedes lo han visto aquí en DNews. Gracias, César, por estas precisiones y lo compartido. Nos vemos en un rato.